Cuando hablamos de survival horror, hay nombres que aparecen inmediatamente en la conversación. Resident Evil 2, Resident Evil 4, Silent Hill 2 o Silent Hill 3. Juegos que definieron el género y dejaron huella en millones de jugadores. Pero en 2023, un remake llegó para recordarnos algo que muchos habían olvidado, que el terror espacial todavía podía ser aterrador, que los jumpscares no eran necesarios para mantenerte en tensión, y que un juego lanzado originalmente en 2008 seguía sintiéndose más moderno que muchos títulos actuales. Pero la pregunta es inevitable: ¿es Dead Space Remake simplemente un gran remake, o estamos frente al mejor survival horror de la historia? Antes de hablar del remake, tenemos que entender por qué el juego original fue tan importante. Cuando apareció en 2008, el género atravesaba una transformación. Muchos juegos de terror estaban dejando atrás el miedo para enfocarse en la acción. Y aunque Dead Space tomó inspiración de Resident Evil 4, también recuperó elementos clásicos del survival horror: escasez de recursos, exploración, gestión del inventario, pero lo hizo dentro de un escenario completamente distinto. El espacio, la UCG Ishimura, no era simplemente un mapa, era un personaje más. Un lugar enorme, claustrofóbico y aterrador donde cada pasillo parecía esconder algo horrible. Y eso es precisamente lo que el remake logra potenciar. Uno de los mayores logros de Dead Space Remake es que convierte la Ishimura en un mundo completamente conectado. Ya no parece una serie de niveles separados, ahora es una nave real. Puedes volver a zonas anteriores, descubrir nuevos caminos, encontrar secretos y sentir que realmente estás atrapado dentro de este gigantesco cementerio espacial. Pocas veces un escenario ha transmitido tanta personalidad. Cada sala cuenta una historia. Cada cadáver parece tener algo que decir. Cada rincón transmite desesperación, y lo mejor es que nunca te sientes seguro. Existe una regla muy simple en el terror: lo que no ves suele dar más miedo que lo que ves. Dead Space entiende perfectamente este concepto, porque gran parte del terror proviene del sonido. Golpes detrás de las paredes, susurros, conductos de ventilación. Muchas veces el juego logra ponerte nervioso sin mostrar absolutamente nada, y cuando finalmente aparece un necromorfo, tu corazón ya está acelerado. La dirección de audio es tan buena que incluso jugadores que conocen la historia siguen sintiendo tensión durante su segunda o tercera partida. La mayoría de enemigos de terror pierden impacto con el paso del tiempo, pero los necromorfos no, siguen siendo una de las criaturas más perturbadoras que ha creado la industria. Su diseño mezcla horror corporal, deformidad humana y movimientos impredecibles. Y además existe una mecánica brillante: no disparas a la cabeza, debes desmembrarlos. Esto cambia completamente la forma de jugar. Cada combate se convierte en una situación de estrés, cada bala cuenta, cada error puede costarte la vida, y gracias al nuevo sistema de daño del remake, los enemigos resultan aún más grotescos y realistas. Uno de los cambios más importantes respecto al original es Isaac. En 2008 era un protagonista silencioso, funcionaba pero limitaba mucho el desarrollo narrativo. En el remake, Isaac habla, y sorprendentemente esto mejora muchísimo la historia. Ahora participa en las conversaciones, tiene personalidad, reacciona a los acontecimientos y se siente como una persona real atrapada en una pesadilla. El resultado es una narrativa más sólida y emocional. Uno de los mayores problemas del género es encontrar el equilibrio correcto: demasiada acción y deja de ser terror, demasiado miedo y puede volverse frustrante. Dead Space Remake encuentra un punto medio casi perfecto. Siempre tienes armas, pero nunca te sientes poderoso. Siempre puedes defenderte, pero nunca te sientes invencible. Siempre avanzas, pero constantemente dudas sobre qué encontrarás detrás de la siguiente puerta. Esa sensación de vulnerabilidad es fundamental para el survival horror, y pocos juegos la manejan tan bien. Por supuesto, ningún juego es perfecto. Algunos jefes siguen siendo relativamente simples. La historia, aunque excelente, no alcanza la profundidad psicológica de ciertos títulos de Silent Hill, y algunos jugadores pueden considerar que hay demasiada acción en ciertos momentos. Además, gran parte de su impacto proviene de la enorme calidad del material original. No estamos hablando de una idea completamente nueva, estamos hablando de la mejor versión posible de una obra ya fantástica. Pero incluso teniendo en cuenta estos detalles, sus virtudes pesan muchísimo más. Y llegamos a la pregunta principal: ¿es Dead Space Remake el mejor survival horror de la historia? La respuesta depende de lo que busques. Si valoras la atmósfera psicológica por encima de todo, probablemente sigas prefiriendo Silent Hill 2. Si buscas el impacto histórico, quizás Resident Evil tenga más méritos. Si hablamos de influencia en la industria, otros títulos pueden estar por encima. Pero si analizamos la experiencia completa: terror, ambientación, gameplay e historia, entonces Dead Space Remake tiene una de las candidaturas más fuertes que hemos visto jamás.
porque hace prácticamente todo bien y lo hace a un nivel extraordinario. Dead Space Remake no es solamente uno de los mejores remakes jamás creados, es una demostración de cómo modernizar un clásico sin perder su esencia. Es una carta de amor al survival horror, y es una prueba de que el terror puede seguir funcionando incluso en una industria obsesionada con la acción. ¿Es el mejor survival horror de la historia? Para muchos jugadores sí, y sinceramente es difícil encontrar argumentos en contra, porque pocas veces un juego ha logrado combinar terror, acción y atmósfera con tanta precisión como Dead Space Remake. ¿Y tú qué opinas? ¿Dead Space Remake merece el título de mejor survival horror de la historia o crees que otro juego ocupa ese lugar? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre videojuegos. Nos vemos en el próximo video.